El servicio de taxi es muy importante para todos nosotros porque lo usamos diariamente para ir a nuestro centro de estudios, centro de trabajo y otros lugares. Pero, ¿qué pasa cuando el servicio de taxi es informal? Mi nombre es Elizabeth Bravoquino, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, de la carrera Administración de Negocios Internacionales. Y el día de hoy voy a darle algunos datos que tal vez no conocías sobre el servicio de taxi informal. Para poder entender mejor la idea sobre el tema, tenemos que saber primero que nada qué es el servicio de taxi informal. El servicio de taxi informal son los taxis que trabajan de manera independiente sin ayuda del Estado. No tienen licencia de conducir, no tienen un SOAT y tampoco una revisión técnica. ¿Qué es una revisión técnica? Es cuando el carro, más ayuda para identificar que el carro es un taxi. Hablo entre tener el casquete, tener las señalizaciones y entre otras cosas más que diferencia entre un carro particular y un carro de taxi. Pero para poder ayudar más a la idea, a que se entienda, entrevisté a un taxista informal y le realicé la siguiente pregunta. Las respuestas que nos dio el entrevistado fueron las siguientes. Primero, no contaba con una licencia de taxi, lo cual es muy importante porque es lo que te identifica como taxista. Aparte, no contaba con un SOAT, lo cual era muy peligroso más por el pasajero que con el conductor. No pasó por una revisión técnica. ¿A qué me refiero a esto? Que no podías tú como pasajero identificar si ese carro era particular o era de taxi, porque no llevaba un casquete. Bueno, tal vez lo llevaba, pero como no tenía los documentos necesarios para que se identifique como taxista, lo que hacía el conductor es que cada vez que recogía un pasajero, cuando estaba cerca a los pasajeros, recién sacaba su casquete y lo ponía como al frente y verificaba que no haya ningún policía ni nadie, ni una autoridad, para que no tenga problemas. Segundo, en su carro no pertenecía a ninguna empresa de transporte público, que gracias a eso, al pertenecer a una empresa de transporte público, con la constancia que te daba, tú realizabas una revisión técnica y diferenciabas que tu auto o tu automóvil se diferenciara entre un carro particular y un carro de taxi. Y por último, nos dijo que su vehículo no se veía, no se observaba en el acto, que eso es muy importante para identificar que fue aceptado y está identificado como un taxista. Al ya escuchar la entrevista y ya saber toda la información que necesitamos, los puntos de vista que puedo dar son los siguientes. Primero, todo taxista debe de seguir los procedimientos y requisitos necesarios para identificarse como taxista. Ahí vienen lo que es tener una licencia de taxi, tener un SOAT, que es muy importante porque te da el seguro que si pasa un accidente, el SOAT te lo cubre. No está escrita, no pertenece al vehículo en una empresa de transporte público, y aparte tiene que pasar por la revisión técnica y tiene que verificarse en el acto. Algunas veces estos trabajos se vuelven informales por la falta de tiempo y por la falta de economía.
para hacer todos estos procedimientos que son muy importantes, tienes que tener bastante tiempo porque tienes que estar yendo de aquí a allá, de la empresa, tienes que ir a la revisión técnica y duran días. Y aparte, la economía que puedes gastarte de 200 para arriba depende mucho de la persona, pero la mayoría de veces es que gastas entre 200 y por ahí. Y a veces hay personas que por falta de economía y por falta de tiempo no pueden hacer eso, pero necesitan realizar los trabajos, necesitan tener dinero, ¿no? Por temas ya económicos, familiares, deudas, entre otros. También tenemos que saber qué efectos da estos trabajos informales. Obviamente que todo conductor, cuando es un servicio informal, taxi informal, como no pertenece a una empresa, no pertenece a una empresa de transporte público, no paga impuestos, lo cual va a provocar en la economía del país que disminuya, porque con esa plata de los impuestos, el Estado, el gobierno se encarga de construir lo que son hospitales, colegios y todo lo que necesita un país. Pero al aumentar estos trabajos, porque hay demasiados, eso no se puede negar, al no pagar los impuestos está causando eso, que la economía del país baje. Así que sí, es recomendable que se siga los procedimientos y requisitos necesarios para que se identifique como un taxi. Además, si tú eres taxista informal y un policía te pregunta por tus documentos y no los tienes, te van a realizar una multa de una alta cantidad. Primero que nada, por no tener los documentos necesarios. Y así que, aparte de poner en peligro a un ciudadano por no tener SOAT, te vas a ganar una multa de una alta cantidad. Y también quiero resaltar que lo que puede provocar estos trabajos informales, especialmente en los taxis, es que como no son identificados como taxis, pueden haber secuestros, robos y entre otros problemas muy peligrosos para una persona. Así que si tú eres un pasajero, siempre revisa que el taxi tenga sus procesos necesarios, que se diferencie, ¿no? Que tenga sus señalizaciones, su casquete, como debe de ser, porque si no, puede ser muy peligroso. En conclusión, los taxis informales traen muchos problemas, como por ejemplo los secuestros, robos, y también, como no pagan los impuestos, pueden provocar que la economía del país disminuya. Así que todo taxi debe de realizar los procedimientos necesarios para ser un taxista formal. Pasar por la revisión técnica, que su vehículo pertenezca a una empresa de transporte público, que su vehículo se identifique en el ATUM, tenga un SOAT y ya, que tenga también la diferencia entre un carro particular y un carro de taxi, que lleve su casquete, que lleve sus señalizaciones, lo necesario, para así poder tener un país seguro y formal. Gracias por escucharme, espero que estos datos les haya ayudado y
Les mando un saludo a todos los que me estén viendo y me despido. Bye.